Gracias por continuar con nosotros. Más temprano que nosotros llegó nuestro invitado. Carlos Segura Foster nos acompaña. Él es administrador del Banco Agrícola. Un hombre que sabe del campo, definitivamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Y un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes. María se llama mi esposa y Carlos es mi tocayo. Estoy en una especie de familia. Eso es así. Y en un día que ya pues, uno tiene que reiterar la satisfacción de la Nochebuena, de la Navidad, y desearle a todo el pueblo dominicano un próspero año 2024. ¿Usted cree que sea próspero el año 2024 a propósito? Siempre los ciudadanos debemos actuar con el positivismo. Con el positivismo y el optimismo. Yo, por ejemplo, vengo hoy por invitación para analizar un tema que es un verdadero fracaso del actual gobierno, pero yo tengo que reconocer que hoy en día el pueblo dominicano está celebrando la llegada del turista número 10 millones, que fue una meta de los anteriores gobiernos, tanto el Leonel, Danilo, continuada por esta, felizmente, y eso me permite decir que el país donde continuó transitando la ruta del progreso, del bienestar de los gobiernos del PLD, los 5, le ha ido bien, pero donde trató de torcerle rumbo, porque equivocadamente lo consideraron malo, pues han fracasado. El turismo es un ejemplo de cuando hay continuidad de lo que usted encuentra bien, continuarlo. El hecho de la agropecuaria es el ejemplo de lo que usted encuentra bien, modificarlo para hacerlo fracasar. Todo el mundo reconoce, menos el gobierno, que lo ha criticado y lo ha tildado de que ha habido corrupción. Las visitas sorpresas de Danilo Medina, la población la ha reconocido como buena, inclusive el tema de que no tuvimos nunca escasez durante el tiempo de pandemia. Sin embargo, para este gobierno eso nunca funcionó. Bueno, fue el porta estandarte, la prueba de la política agropecuaria, que acumuló en 8 años un promedio de crecimiento de 5.2. Y la visita de sorpresa no era única y exclusivamente producción agropecuaria. Involucró la modificación de las condiciones materiales de existencia de todas esas poblaciones que vieron llegar el alumbrado, que vieron llegar una escuela, que vieron llegar un centro médico. Además de lo económico, desarrollo. Exacto. En varios sentidos. El verdadero desarrollo, no solamente el crecimiento, sino el desarrollo, que mejoró sustancialmente las condiciones materiales de existencia de sus pobladores, al extremo de que la pobreza en el sector rural disminuyó el doble de lo que disminuyó en sentido general en la población dominicana. El sector agropecuario en estos momentos, el campo en sentido general, ¿usted cree que ha tenido el apoyo necesario para continuar en crecimiento? No, ha sido todo lo contrario. Estas autoridades, en vez de privilegiar la producción nacional, han privilegiado las importaciones. Entonces, pero eso era lo que ellos le criticaban tanto a José Ramón, bueno, lo acusaban, personalizaban las importaciones en José Ramón Peralta. El producto que ellos mencionaban relacionado con José Ramón ha aumentado 5 veces la importación en este gobierno con relación a lo que fue el promedio de los 8 años de Danilo Medina, para su conocimiento. Ese era el ajo. Y además se vende mucho más caro. Si hay un producto que se vendió caro ahora, fue el ajo. Pero vamos a ver, mire, aquí cuando ellos llegaron fue en medio de la pandemia. Encontraron un país que lo que tenía una sobreoferta. Nosotros tuvimos que inventarnos hacerle porque los hoteles estaban cerrados. Cerrados, entonces nosotros, y las escuelas. Nosotros le dimos respuesta a un problema, una sobreoferta de alimentos y una escasez para la demanda. Entonces, ¿qué hicimos? En el programa Eje de la educación, la tan extendida, nosotros lo que hicimos fue centro de despacho de alimentos para los estudiantes que permanecían en su casa, pero le agregamos 2 raciones para los padres. Nosotros logramos en medio de la pandemia mandarle alimentos a través del CEFRON
a 111 familias de la frontera. Nosotros le buscamos una solución y yo que fui parte de eso, yo siento un gran orgullo que mucha gente que me dicen, yo aprendí a comer ají cuando usted me lo trajo, porque yo creía que los ají solamente eran los largos, es decir, los cubanelas, no conocían los morrón. Sí. Entonces cuando nosotros llegamos y le llevamos, mire, usted consigue un poco de carne en los rellenos, y entonces la gente se volvió loca. Aquí se aumentó el consumo de vegetales como consecuencia de lo que nosotros hicimos, porque aunque ellos decían que aquí no había COVID, que el COVID se moría por el calor, que aquí eso era un invento de nosotros, que eso nosotros lo estábamos haciendo para aprovechar la campaña, realmente lo que hicimos en la distribución casa por casa de los alimentos fue una respuesta para que el campo que había producido para la población dominicana, para triplicar la oferta de alimentos al turismo, y que había aumentado, aunque no en los niveles que nosotros esperábamos, a la exportación, pues realmente tuvieron una respuesta. ¿Qué sucedió? Se lo digo en cifras porque la domino por haberla repetido. De enero a julio este país importó alimentos por el valor de $1.000 millones. Pero se necesitaban para disminuir el precio. Porque es que usted no puede estigmatizar las importaciones, porque siempre los países tienen excedente para exportar y déficit para importar. Entonces nosotros importábamos exactamente lo que el país necesitaba para complementar la oferta de la producción nacional. ¿Eso es lo que dicen esto también? No, es falso, te lo voy a demostrar. En los 4 meses finales del 2020, en medio de la pandemia, y todavía cerrado, porque la apertura fue en el 2021, ellos importaron $2.100 millones de alimentos. Y yo lo digo porque es muy reciente, la historia está ahí. Usted busca los periódicos de diciembre y enero del 20, y los productores nacionales tuvieron que destruir sus plantaciones de papa, zanahoria, remolacha, cebolla, porque la cantidad que importaron estas autoridades fue de tal magnitud que al productor nacional le resultaba más caro recolectar y llevarlo al mercado que el precio que iban a conseguir de venta. Esa es la realidad. Entonces, esa realidad de haber eliminado la subasta de los permisos de autorización y darle rienda suelta a las importaciones a Villegas y todo el que llega, eliminó, y esta otra cifra importante. Había una bolsa. En la bolsa de valores de la Junta Agroempresarial Dominicana se determinaban las necesidades y se hacían subastas libres, públicas, mecanismo transparente, que les reportó en 8 años un promedio de 1.500 millones de pesos al presupuesto nacional. Ellos eliminaron eso el mismo día que llegaron. Y entonces aquí se siguen dando los permisos de importación, no hay ingresos para el presupuesto, pero ahora las importaciones salen más caras. Y eso, que se completó en el 20, 3.100 millones de pesos, al año siguiente eso se elevó a 4.300 millones de pesos. Y en el 22 del año pasado, 5.200 millones de dólares. Y en este año que termina esta semana, van a superar los 6.000 millones de dólares. Y no es solamente la cantidad de dólares que se ha aumentado, se ha duplicado, es también el volumen de las importaciones. Entonces, ¿por qué no se quejan los productores? No, los productores se quejan, lo que pasa es que las protestas están vedadas para el consumo de la población dominicana, porque a este país... O sea, que la prensa está vendida. No, ellos han hecho una buena inversión de 8.500 millones de pesos, y eso de una manera u otra ha creado una especie de autocensura. Esa es la realidad. Oh my God. Pero ese esquema dicen ellos que lo encontraron de los gobiernos anteriores. No, los gobiernos anteriores al contrario, se ha demostrado. Porque es que ellos, todo lo que criticaban, ellos lo han duplicado, pero ahora es santo, antes era maldad. Pero permítame el relato, porque venimos a hablar de la agropecuaria. Sí. Ese desorden que sucedió al final del 2020 creó que en el año 2021 en este país se produjo en 45 alimentos menos con relación al año de la pandemia. Disminuyó la producción en el 21.
¿Entre cuáles productos? Bueno, principalmente se afectó todo lo que se produce aquí. Plátano. El plátano, la cebolla, la papa, la remolacha, la zanahoria, todo. Usted no ve los gritos. Eso sí han salido las protestas de los cebolleros y de los productores de Constanza. Sí. Esas son protestas que están ahí. Realidades. Los de leche. En el 22 disminuyó más. Entonces aquí se ha creado, ellos han impuesto el discurso de que aquí no ha faltado alimento, que aquí es la oferta. Entonces tenemos el caso de la producción porcina, destruida un 70%, porque 40 años después, con la llegada de ellos, volvió la peste porcina africana. Desapareció la producción porcina. Una de las promociones que más me llamó la atención ahora en esta Nochebuena era un cerdito muy, muy bien decorado, promovido, cerdo entero, pero a 350 pesos la libra de carne de cerdo. Y usted salía a la calle a cualquier punto y usted encontraba que la libra de cerdo más barata, de cerdo asado, pudiera 600 pesos, sí, y llegó a 800 pesos. Entonces eso nunca se había visto. Aquí nunca se había visto un plátano de 50 pesos, o una libra de yuca 35 pesos, o una de papa 50 pesos. Esa es la realidad. Y yo puedo decir, bueno, sí, ciertamente ha habido oferta, porque disminuyeron la producción, duplicaron la importación, y el pescado tuvo como resultado que los dominicanos han comido los alimentos más caros de su historia en esta gestión de gobierno, y estas navidades que acaban de pasar han sido las navidades más caras para los dominicanos. ¿Qué opinión le merece a usted el caso de la escasez de azúcar y el central Romana con el tema de la crisis que en ese momento se estaba reflejando en la frontera, y que ya sabemos cuál es el resultado de la frontera? Bueno, lo de la frontera es una cosa que da ganas de llorar y reír a la vez. Pero vamos a decir el azúcar, porque el azúcar se puso amarga en este gobierno. En este país pasamos de exportadores, de exportadores a importadores. Así es. Pero duplicamos el precio. Mientras comíamos o endulzábamos con la azúcar dominicana, la libra rondaba los 30 pesos. Cuando comenzó la importación, se elevó a 60 pesos. Entonces, me voy a la otra, que fue el punto de mate para un sector productivo que en realidad el país produce más, pero con un resultado fatal. El patriotismo que en principio simuló el gobierno, porque fue una simulación con interés político, partidario y de imagen de un patriota sincero, no fue tal. El cierre de la frontera fue un mecanismo, e inclusive para vender que nosotros tenemos una fortaleza que no era necesario recibir, porque los militares de aquí todo el mundo sabe, porque hacen 3 desfiles al año. ¿Con qué cuenta? Es decir, que no había que llevarlo a la frontera para que los haitianos lo vieran. Pero lo llevaron y simularon que iban a resolver el problema con el canal de la Vigía. Cerraron los 5 puestos de aduana, que eso sí se cerraron, pero no cerraron 74 puntos de negocios que hay. ¿Cuál es el resultado para el país? Que el negocio que se hacía de manera transparente con los controles de aduana desapareció y retornó el negocio del contrabando. El contrabando. Que para nada beneficia a nada, y que lo que hacía es que tanto los haitianos como los dominicanos se perjudicaran, porque los dominicanos para llevarlos tenía que engrasar. 4.000 millones anuales se mueven el contrabando. Entonces el negocio siguió autorizado en 17 puntos. Y voy a poner un ejemplo. Hay una empresa dominico-haitiana que tiene 18.000 trabajadores, y eso nunca le faltó alimento, y está allá. ¿Saben quién es el segundo dueño de esa empresa? El ministro de Agricultura, que no sabía que estaba haciendo un canal y que viniera a hacer un rebú cuando ya era inevitable la terminación del canal. Ese es el problema de la simulación, y por eso nosotros estamos tan mal. Por eso aquí se alteran las cifras y se dice, pero aquí mueren los niños
y le cambian la edad a los neonatos para decir que no murieron. Ustedes no recuerdan un escándalo en lo mismo. Sí. Aquí muere la gente. Que yo digo, Dios mío, ningún periodista le preguntó al presidente sobre lo que sucedió, ni el presidente se refirió sobre lo que sucedió en esa maternidad de Los Minas. Eso sería un escándalo internacional en cualquier país del mundo que tenga alta institucionalidad. Pero aquí eso pasó desapercibido. Y siguen. El presidente nada más se refirió a las cifras, que las cifras no se alteran. Pero fue manejado esa contesta. No, como fue manejado el caso de tu pueblo, Barahona, que murieron un día 16 personas de cólera, sí, y dijeron que no era cólera, que era una ameba. Así es. Entonces, aquí... 16 personas de ameba. En un día, óyeme, un día. Usted coge todas las cifras, aquí se manipulan, se alteran y se vende una bondad que es inexistente, porque tenemos que, los dominicanos tienen que comprender que este es un gobierno que nació de mentira, de un apoyo espurio, y así se ha mantenido. Pero tiene cuenta el presidente sobre todo, quizás no del gobierno, pero el presidente cuenta con mucha popularidad. Sí, porque aquí hay una situación que él, con su característica persona, transfiere lo que es la maldad del gobierno hacia los demás. Pero ¿quién ha puesto todos los funcionarios del gobierno? Si a mí me pone y yo no sirvo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en béisbol cuando un equipo comienza a perder? Hasta José Offerman, que ganó toda la corona el año pasado, lo quitó el Licey por estar perdiendo. Entonces, aquí lo que hay es una decisión de un gobierno que si no funciona, ni en salud, ni en educación, ni en transporte, aquí todos los servicios han decaído en este gobierno. Pero el tema de la... ¿Quién es responsable? El dueño del equipo. El tema de la frontera, que yo siempre dije que fue un poco desproporcionado y quizás se adelantaron y se quedaron sin medidas drásticas porque se fueron de una vez a la excepción. Sin embargo... Como dicen en mi campo, comenzaron por el final. Pusieron la carreta delante de los burros. La situación de esos productores, y no es que uno piense más en los productores que en la soberanía, ¿verdad? Pero la situación de esos productores, Haití es nuestro socio comercial con el único que tenemos una balanza positiva. Muy positiva. Sin embargo, esos pueblos de la frontera viven de ese comercio. ¿Qué se le ha dado a cambio de lo que han perdido? Mira lo que sucedió, María. Ciertamente, este país ha aumentado su producción de pollo y huevos. Pero paradójicamente, la importación de los pollos y los huevos también se ha duplicado innecesariamente. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que ha sucedido? Bueno, la realidad es que ese aumento se ha concentrado en una docena de empresas que han creado un oligopolio. Pero en este país, de 700 pequeños y medianos productores, no quedan 100 activos, han desaparecido. ¿Por qué? Porque los mismos productores grandes son los importadores. Okay. Pero como nosotros tenemos capacidad para satisfacer la demanda, esos productores, importadores, también se han constituido en exportadores. Y los pequeños y medianos... O sea, los grandes han seguido creciendo. Claro, ¿y los pequeños? Han desaparecido los pequeños, porque los pequeños se han visto obligados a venderle a ellos para ellos poder satisfacer. No hay manera de competir. No hay manera, porque si ellos son dueños de la raza, de la reproductora, de las abuelas, de los mataderos, de la venta de los alimentos, de las vacunas, de los frigoríficos y también de los puestos de venta en los barrios, pues ellos, no importa lo que esté sucediendo, ellos van a ganar. Los que no han ganado y por eso han desaparecido son los pequeños y los medianos. Y eso es lo que tiene el malestar. Eso es lo que tiene que también la raza bovina ha aumentado su población, pero ha aumentado en un pequeño grupo, 5 o 6 grupos. No viene al caso mencionar porque están ahí,
y han desaparecido la mayoría de los pequeños ganaderos. Lo de leche, para que tú tengas un ejemplo, yo vi una protesta ayer, lo que era un ejemplo de empresa, que Aganta no pudo darle la regalía a los trabajadores y tiene situación de atraso. Y tú me dices, ¿y qué pasaba de empresas que pasaron en 8 años de gestión de Danilo Medina como consecuencia de la visita de empresas, pasar de 32.000 raciones que servían en el programa de alimentación escolar a 800.000? Bueno, que perdieron el aprecio y el amor del gobierno y perdieron el apoyo que le daba el gobierno. ¿Qué sucedió a esas 800.000 raciones? Se las redujeron en un 50%. Y óyeme, ese 50% que le quitaron, 400.000 raciones, a una sola empresa de Popi, que nació en el 2021, le asignaron 390.000 raciones. ¿Cuál es la situación? Un apoyo que se corresponde con lo que es este gobierno. Un gobierno de ricos para favorecer a los ricos, pero han destruido la producción de leche de 5 empresas que florecieron como cooperativas, como asociaciones, en Alto Mayor, en Santiago Rodríguez, en Asua, con Copesur, Aganta, y que tenía planificado una planta similar a la de Alto Mayor en San José de la Mata, quedó en más de un 90%, no lo han concluido. Y hay 2 que quedaron en carpeta para San Francisco y Puerto Plata, no se han hecho a los productores. Resultado, la concentración aquí de la riqueza se ha hecho para los ricos. Han desaparecido los pequeños y los medianos. La Guyana y el maíz, ese negocio que dio de tanto que hablar en estos meses. Esa es otra cosa, tocayo, que da ganas de reír y gozar. Tenemos el proyecto de la Cruz Manzanillo, con un potencial de sembrar 35.000 tareas. Y tenemos el proyecto de desarrollo Juancho Oviedo, que tú debes conocer, claro, que era la antigua algodonera, antiguo INDA, que nosotros mantuvimos produciendo plátanos. Ni una tarea en Manzanillo, ni una tarea en Juancho Oviedo, sembrado por este gobierno, que anunciaron siembra RD, rescate, que 8 programas fallidos. Pero entonces la solución la está buscando en Guyana. ¿Cuál es la verdadera intención de los terrenos de Guyana, que ciertamente tiene grandes llanuras? Que sean los grandes productores aquí, que vayan a producir allá, para de allá para acá importar. Así es. Porque es un gobierno que la vocación es importación. Porque ¿por qué no se siembra aquí? Aquí hay, ahora mismo, usted encuentra con recursos 8.000 tareas al día para sembrarlo. Aquí, tú debes conocerlo, aquí desaparecieron los pequeños y medianos productores de plátano, pero el Ingenio Barahona es el más grande productor de plátano que y hay. Lo privatizaron. Entonces, es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. Y usted coge todas las medidas que han adoptado pensando en que la importación es la solución. Aquí, desde mediados del 2021, se estaba importando pollo libre de arancel por una decisión administrativa del ministro de Agricultura. Después vino la ley de arancel cero, 67 productos, solamente bajó 1, el ajo, 66 aumentaron. Del campo al comado, entonces resulta que viene a ser que mientras importan, se produce menos y el dominicano, el consumidor, paga los precios más elevados de la historia de los alimentos. ¿Fracasó el gobierno entonces en el sector agrícola? Fracaso total, que yo tengo que decir, porque si usted no dice lo que realmente funciona, usted no puede criticar lo que no funciona. Eso es así. Aquí se quemaron en educación, se quemaron en salud, se quemaron en energía y se quemaron en la agropecuaria. Ay, mi madre, don Carlos, gracias por estar con nosotros. Que tenga un feliz año nuevo junto a sus seres queridos. Señores, gracias por su sintonía. Feliz resto del día. Mañana nos vemos.